Estamos en Romanos capítulo 12, es el texto que ha estado atrayéndonos estas últimas semanas, estos últimos meses y ya hasta cumplimos el año de estar estudiando Romanos. Gloria a Dios por eso. Estamos en Romanos capítulo 12 y hemos estado viendo a nivel general, Romanos capítulo 12, la vida cristiana en la práctica. La vida cristiana como se ve diariamente, como se debe de ver diariamente. No la vida cristiana en teoría, como tal vez se enseña en las iglesias, desde los púlpitos se habla qué es lo que somos en Cristo, cómo estamos en Cristo, la vida que Él nos ha dado, la vida que nosotros hemos de vivir, sino que aquí hemos estado viendo ya lo que nosotros debemos de hacer los 24 horas de la semana, los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso es lo que hemos estado viendo en estos versículos del capítulo 12. Hemos visto cómo debe ser nuestra relación con Dios en los primeros 2 versos. Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál debe ser nuestra relación hacia Dios? Pero también vimos cuál era nuestra relación hacia la iglesia, hacia nuestros hermanos. En el verso 3, Pablo sigue y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esa es nuestra relación con la iglesia. En las últimas semanas hemos estado viendo ya algo más general, relaciones más generales, y al mismo tiempo cosas más minuciosas, más prácticas que el cristiano debe de poner en práctica. Hemos dicho que esas son acciones que el cristiano tiene que hacer. A partir del versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Hay mucha tarea por recorrer. Y eso es lo que hemos visto hasta el momento. Quedamos la semana pasada en el verso 13. Y hoy vamos a iniciar una nueva mini sección dentro de este capítulo, que va desde versículo 14 al versículo 21. Y esto ya no trata con acciones que tiene el cristiano, sino más bien con reacciones que tiene el cristiano a diferentes personas, a diferentes circunstancias. Y hermanos, yo les digo que aquí es donde realmente nos vamos a tener que socar la faja y escudriñar nuestro corazón y ver nuestra vida práctica, a ver si realmente no solamente estamos accionando bien para con Dios, accionando bien para con la iglesia, accionando bien en general, sino reaccionando como hijos de Dios. Los cristianos, los hijos de Dios, reaccionan de una manera distinta, completamente distinta a la forma en la que reaccionan las personas que no tienen a Cristo. Y eso es algo que vamos a estar viendo en estos versos. Pero antes, yo quiero volver a traer nuestra mente a lo que yo lo traje la semana anterior, y es la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo era la vida de ellos? Leíamos la semana anterior que ellos eran de un corazón, unánimes, compartiendo en las casas. Había tal compañerismo, eso lo vemos todo
en Hechos 2 del 43 al 47. Ahora, si traemos esto, y quiero que primero leamos versos 14 al 21, que es lo que nos va a traer las siguientes semanas, y luego volvamos a ver la iglesia primitiva y ver si eso era una práctica o un modelo. Leamos versos 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí están las reacciones. Estas son reacciones que nosotros tenemos que tener. Ahora, vamos un momento a Hechos capítulo 2, por favor. Y versos a partir del 43. Hechos capítulo 2, versos a partir del 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios. Y quiero que veamos esta frase específica: teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una de las cosas que quiero resaltar con esta frase es que la iglesia primitiva no solamente tenía una manera de vivir entre ellos, sino también tenía una manera de vivir hacia los de afuera. Dice aquí el texto que tenían favor con todo el pueblo. Si nosotros comenzamos a leer Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y 7, y todavía ahí va, nosotros vamos a ver que el caminar de esa iglesia era un caminar ejemplar, era un caminar que debe ser modelo para nosotros. Ya hemos visto, como lo traté de exponer la semana pasada, que era una vida de familia, de iglesia, pero ahora quiero que resaltemos que también sus reacciones eran reacciones correctas. Por ejemplo, y no lo vamos a leer, pero si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 4, cuando a Juan y a Pedro los encarcelan porque ellos estaban predicando el evangelio, a ellos les amenazaron fuertemente, les dijeron que no predicaran el evangelio. Sin embargo, ellos, cuando se reúnen con los creyentes y se ponen a orar, en ningún momento reaccionaron de manera hostil contra sus perseguidores. Más bien dieron gracias a Dios y clamaron a Dios para que Él les favoreciera. Lo mismo vemos en Hechos capítulo 5, cuando vuelven a apresar a Pedro y a Juan, los vuelven a apresar, pero esta vez más bien los azotan, les dan golpes y los sueltan nuevamente, advirtiéndoles que no prediquen el evangelio, pero ellos salieron, dice el texto, gozosos. No reaccionaron en contra de sus opresores, perseguidores. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos inicia en capítulo 6 de Hechos y capítulo 7, cuando sale a la luz un hombre llamado Esteban. ¿Recuerdan Esteban? El texto dice de Esteban que Esteban era lleno de gracia, lleno de poder, y él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, lleno del Espíritu Santo. Cuando él está predicando, los principales judíos llegan y lo apresan, lo llevan ante el concilio. Él hace una exposición majestuosa de la verdad de Dios en capítulo 7, pero eso no le agradó a los principales judíos, sino que fue lo que hicieron. Vemos en el capítulo 7 hacia el final es que ellos, echándole fuera de la ciudad, dice capítulo 7, verso 58, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero el verso 60, ¿cuál era su reacción hacia los
que le estaban apedreando, no con piedras de esas de piedra cuarta, eran peñas que hacían daño. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Yo lo que quise mostrarles con esto es que estas reacciones que Pablo está mandando aquí, en Romanos capítulo 12, versos desde el 14 hasta el 21, no es algo imposible. No es algo que se dijo aquí y es como una regla inalcanzable. Vamos a ver en el transcurso que ciertamente son sobrenaturales, son reacciones que en nuestras propias fuerzas, en nuestra carne, no las vamos a tener. Pero si son sobrenaturales, quiere decir que tenemos que acudir a alguien que es sobrenatural para nosotros poder reaccionar de esa manera. Entonces, mi intención en estas semanas que vamos a estar estudiando estos versos es el de primero traer a nuestras mentes estos mandatos a reaccionar correctamente a las situaciones que se nos presentan y saber que de esta manera nosotros, primero que nada, agradamos a Dios y que después estamos viviendo de una manera que trae bendición sobre nosotros. Porque si nosotros vemos la iglesia de Hechos 2 que leímos, dice que el Señor la bendecía y que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero también quiero señalar el hecho de que estas reacciones no son comunes o fáciles de tener, por lo cual necesitamos acudir a alguien, a nuestro Señor, para que Él sea el que nos ayude a tenerlas. Esa ha sido mi motivación, es lo que vamos a tener. Entonces ahora sí, vamos al texto, Romanos 12, verso 14, e iniciamos ahí. Y Pablo, yo creo que no pudo haber encontrado la mejor manera de iniciar estas reacciones que deben de tener los cristianos. Verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La palabra que Pablo inicia aquí dice bendecid. Esto es un verbo, es algo que tenemos que accionar nosotros. Cuando viene la acción tenemos que reaccionar de esa manera. ¿Cuál va a ser la manera? Bendecid. La palabra bendecid significa invocar un bien sobre otra persona, desear un bien sobre otra persona. Esta palabra es un vocabulario común entre nosotros. Lo podemos escuchar inclusive aún entre las personas que no conocen a Dios. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Lo vemos en los buses, lo vemos en palabras de personas que tal vez usted nunca se imaginaría que dijeran Dios le bendiga. Hay otros que hasta ateos mismos se llaman y le dicen a otra persona Dios le bendiga. Son palabras comunes, pero hay que entender bien lo que es esto, bendecid, bendecid. Y no solamente esto, porque quiero que lo veamos, pero no solamente eso, sino a quién se nos está pidiendo que dirijamos estas palabras o estos deseos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que les hacen daño, a los que os ultrajan. La persecución puede venir de distintas maneras. La persecución puede venir de una manera directa, brutal, como lo vivieron los cristianos en estos primeros capítulos de Hechos, como lo vivió Pablo, como inclusive lo están viviendo muchas personas en la actualidad, sufriendo. En estos momentos hay personas que desearían tener un tiempo en un templo como este, porque probablemente estén en sótanos escondidos con temor de que alguien llegue y los mate literalmente. Vi una noticia esta semana, no sé qué tan fiel sea la noticia, porque ustedes saben que en internet pueden haber un montón de cosas, pero que muchos islamistas hoy están ya pensando en un negocio de esclavitud de cristianos. Y eso pues algo que para nosotros es ajeno. Aquí usted simplemente dice soy cristiano y las demás personas no hacen nada, siguen las cosas normales. Pero también puede venir un tipo de persecución que es tal vez más indirecta o tal vez más leve, y es tal vez la persecución que podemos tener nosotros. Puede demostrarse
con burlas, con menosprecios, con rechazos, con discriminaciones, con miradas. Puede ser ese tipo de persecución. Debemos de entender, y aquí es donde yo quiero que entendamos algo, la persecución, sí hay una gran diferencia entre la que están viviendo otros hermanos, pero también nosotros podemos y padecemos persecución. ¿Y saben por qué? Porque el perseguidor final de los cristianos no son los seres humanos, es Satanás mismo. Ese es el perseguidor final. Satanás no está contento con que hayan más hijos de Dios. Él no quiere eso, porque Satanás quiere que el nombre de Dios sea manchado. Pero también es importante no ponerle el término de persecución a cosas que no son persecución. Tenemos que saber diferenciar entre lo que es persecución y lo que no es persecución. Hace unas semanas yo vi en Facebook, en una noticia, aquí los pastores de las iglesias de nuestro pueblo decían: persecución está viniendo a las iglesias, el Ministerio de Salud quiere cerrar las iglesias porque no están cumpliendo con las leyes. Entonces, un momento, eso no es persecución. Eso es simplemente que tenemos que cumplir con una ley ante el Estado, y eso lo vamos a estar viendo en el capítulo 13 de Romanos. Eso no es persecución, eso es simplemente obediencia a Dios a través de la obediencia a nuestro Estado. No le pongamos el nombre persecución a lo que no es persecución. Pero ciertamente recibiremos persecución. De hecho, toda persona que quiera vivir una vida recta, una vida piadosa, padecerá persecución. Pablo se lo dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando padecemos persecución, entonces nuestra reacción tiene que ser bendecir. Y Pablo reitera este comando en el verso 14, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y esto es muy importante, porque nosotros podríamos de repente bendecir a los que nos persiguen, pero al mismo tiempo podríamos nosotros también maldecir. Nosotros podríamos decir a la persona: que Dios le bendiga, pero al mismo tiempo desearles un mal. No es cierto. Yo lo digo porque yo conozco mi malvado corazón, y yo sé que si usted es ser humano, usted tiene un corazón que es igual de pecaminoso al mío. Y esa puede ser nuestra reacción, pero nuestra reacción, y lo que Pablo está queriendo decir aquí, es que nosotros debemos de bendecir sin maldecir, solamente bendecir, y debemos de hacerlo con un amor sin fingimiento, como lo dice el verso 9. La bendición de nosotros, que nosotros debemos de dar a nuestros perseguidores, debe ser deseándoles el bien sin desearles ningún mal, sin invocar una maldición sobre la otra persona. Pablo aquí no está introduciendo algo que no sea nuevo. Está introduciendo algo que ya nuestro Señor Jesucristo lo había dicho con palabras bien claras y aún más profundas. Vea lo que dice Lucas capítulo 6, versos 27 y 28. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Cristo mismo no solamente dio ese mandato para que nosotros lo siguiéramos, sino que Él mismo nos lo modeló. Él mismo fue nuestro mayor ejemplo de esta reacción hacia los que nos persiguen. En Lucas 23, cuando Cristo estaba en la cruz, y yo les digo, ¿padeció Cristo persecución? ¿Fue Cristo oprimido? ¿Fue maltratado en alguna manera? Por supuesto que sí. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Jesús hacia aquellos a los que le estaban burlando, a los que les estaban escupiendo, a los que estaban ultrajando, a los que se estaban burlando de Él colgando en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas fueron las palabras de Jesús. Pablo aquí no está mandando tampoco nada que él mismo no haya puesto en práctica. En 1 Corintios capítulo 4, versos 12 y 13, cuando Pablo está haciendo como un tipo de defensa de su ministerio ante muchas personas que querían traerlo abajo, él describe su ministerio de esta manera: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos.
hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y desechado de todos. Pablo también padeció persecución y gran persecución, pero su reacción no fue de maldición. Dice, nos maldicen y bendecimos. Y Pablo y Jesús no son un caso aislado tampoco, simplemente son eslabones en toda la historia de la vida cristiana, cuando muchas personas que cuando son perseguidas han respondido y han reaccionado con bendición. Esteban es uno de esos que ya leíamos. Ahora quiero que profundicemos, porque es muy importante, en qué es bendecir. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Qué es bendecir? ¿Acaso bendecir es solamente decirle a la persona que Dios le bendiga con una sonrisa mientras la persona me está persiguiendo, me está haciendo algún daño? No necesariamente. Ahora, volvamos a las palabras de Jesús en Lucas 23, 24, y creo que podemos aprender mucho de esas palabras. Jesús, cuando estaba en la cruz, se vuelve a Dios y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas fueron las palabras de Jesús. Lo primero que podemos ver aquí de lo que es bendecir es que Jesús está pidiéndole al Padre que perdonara a aquellos a quienes le estaban haciendo daño. Eso es bendecir. Bendecir es desear el perdón de Dios sobre nuestros perseguidores, es rogar que la gracia del Señor sea sobre ellos. ¿Acaso no necesitan la gracia de Dios aquellas personas que nos hacen daño? Solamente nosotros somos necesitados de la gracia de Dios y del perdón de Dios. Ellos también lo necesitan. Y la mejor bendición que una persona puede recibir es el perdón de Dios por sus pecados, ¿no es así? Por lo tanto, la mejor bendición que nosotros podemos desear sobre alguien que nos hace daño es pedirle a Dios para que su gracia alcance a esa persona. Y déjeme decirle un tip, un beneficio que usted va a recibir de eso. Si la gracia del Señor alcanza a las personas que le están persiguiendo a usted o que le están haciendo daño, téngalo por seguro que ya no le van a hacer más daño, porque va a ser alcanzado por la gracia del Señor y va a ser ahora una persona que va a entender que no debe de perseguir a los demás, no debe hacer daño a los demás o ofender a los demás. Notemos también en estas palabras que Jesús estaba renunciando a un derecho que tenía. Analicemos la situación. Jesús estaba sufriendo injustamente, ¿no es así? Le estaban crucificando por cosas que él no cometió, hasta testigos falsos habían llevado. Le estaban crucificando porque decían los judíos que él se decía ser a sí mismo hijo de Dios y blasfemaba el nombre de Dios, pero no saben que estaban crucificando a Dios mismo. O sea, estaba siendo injustamente perseguido, injustamente lastimado. Pero Jesús, pudiendo haberle dicho, Dios, trae el castigo que merecen estas personas, si esas palabras hubieran salido de la boca de Jesús, yo le hubiera dicho, aún así, él hubiera sido justo, hubiera sido mantenido recto. Pero esas no fueron sus palabras, porque Jesús se quitó, por así decirlo, renunció a un derecho que él tenía de rogar la justicia de Dios. Entonces aquí también aprendemos algo. Bendecir es renunciar al derecho que pudiéramos tener de reclamar la justicia de Dios sobre aquellos que nos persiguen. Puede que en algunos momentos nos hagan sufrir injustamente, puede que en algún momento nos persigan y nos hagan cosas que no son como debieran de ser. Pero si nosotros queremos bendecir y no maldecir, podemos ir y seguir los pasos de nuestro Señor, renunciando a ese derecho y pidiendo la bendición de Dios sobre esas personas. Notemos aún las mismas palabras de Jesús. Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús tuvo misericordia de sus perseguidores porque Él sabía que lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo por ignorancia. Y según la Biblia, nosotros podemos entender las palabras de Jesús. Jesús sabía que las personas que le estaban persiguiendo estaban muertos en sus delitos y pecados, que las personas que le perseguían estaban cegados por el Dios de este siglo, que las personas que le perseguían eran esclavos del pecado, que esa era su naturaleza.
La naturaleza humana es el odio, el rechazo a la verdad. Entonces Jesús sabía que aquellos que le estaban haciendo ese daño estaban bajo esa condición, y Él dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si ellos hubieran tenido conocimiento del Altísimo, conocimiento de la gracia de Dios, ¿ustedes creen que hubieran hecho eso? No lo hubieran hecho. Esas mismas características la tienen aquella persona que persigue a los cristianos. Todas las personas que tienen esas mismas características están muertos en sus delitos y pecados, están ciegos, tienen el entendimiento entenebrecido. Por lo tanto, bendecir es también tener misericordia de esas personas, saber que su condición es una condición de muertos, es una condición de ciegos, es una condición de ignorantes. Y si tenemos misericordia de ellos, vamos a clamar la gracia de Dios sobre ellos. Vamos a pedirle a Dios que los alcance con su gracia divina, renunciando así a nuestro derecho divino. Ahora, eso es bendecir. Eso es bendecir a los que nos maldicen, a los que nos persiguen. ¿Cómo estamos en esta área? ¿Cuál es nuestra reacción a aquellos que nos hacen daño? ¿Es de bendecir o es de maldecir y de desearles un mal? Ahora, es claro que eso es difícil. Si yo les dijera a ustedes en esta mañana: levanten la mano el que ha tenido una reacción que no es igual a la que se está describiendo aquí, que más bien es lo contrario, yo sé que probablemente todos levantaríamos la mano. Y probablemente todos aún seguiríamos teniendo esas mismas reacciones de desear el mal a aquellos que nos hacen daño. ¿Por qué? Porque esa es la reacción natural de nuestra carne. Ven qué interesante. Si nosotros quisiéramos lograr este mandato que se nos está dando aquí en este verso 14, en nuestras propias fuerzas, según nuestra propia naturaleza, yo les voy a decir, es imposible que usted lo pueda hacer. Porque las obras de la carne, las obras de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza humana, dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso es lo que nuestra naturaleza carnal y humana va a producir. Por lo tanto, necesitamos algo exterior, algo que no sea de nosotros. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, morando en nuestro corazón, dice la Biblia que nosotros podremos producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Dónde calza la reacción correcta del verso 14 que acabamos de leer? ¿En las obras de la carne o en el fruto del Espíritu? En el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, dice el texto, contra tales cosas no hay ley. No hay ley de la carne. Nosotros diríamos la ley natural, la reacción natural de nosotros es reaccionar maldiciendo a aquellos que nos persiguen. Pero la ley sobrenatural, la que viene de Dios y nos llena a nosotros con el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo produce en nosotros lo necesario para que nosotros entonces podamos bendecir a los que nos persiguen. Bendecirlos y no maldecirlos. Quiero también ser enfático en que eso no excluye de ninguna manera nuestro esfuerzo. Debemos de poner nuestro empeño día con día en esto. No es que simplemente vamos a decir el Espíritu Santo está en nosotros y ya lo tenemos y vamos a reaccionar correctamente. No, eso también requiere nuestro esfuerzo. Quiero leerles un comentario del famoso teólogo Juan Calvino del año 1600, que dijo de la siguiente manera: este mandato no es difícil, no es solo difícil, sino es contrario por completo a la naturaleza humana. Pero su dificultad puede ser resuelta si nos apoyamos en la potencia de Dios,
la cual jamás fracasa, siempre y cuando la solicitemos pidiéndola con diligencia. Y aun cuando a duras penas encontremos a alguno que por haber aprovechado mucho la ley del Señor cumpla con este mandamiento, sin embargo, nadie podrá llamarse hijo de Dios ni gloriarse del nombre de cristiano si no se reviste de valor y lucha todos los días por cumplir con esta orden. Tenemos mucho que hacer. Y un último pensamiento sobre esta reacción, que yo creo que nos ayuda mucho a tener esta reacción cuando venga la persecución, cuando venga el daño. Bendecir y no maldecir, es pensar en cuál ha sido la reacción de Dios hacia nosotros. Nosotros, dice la Biblia, fuimos enemigos y consciente o inconscientemente hemos perseguido y maldecido el nombre de Cristo. Cada vez que nosotros pecamos, como leíamos antes en Proverbios, no sea que yo hurte. Y cuando yo hurte, dice, yo blasfeme el nombre de Dios. Cuando nosotros pecamos, blasfemamos el nombre de Dios. Y nosotros lo hemos hecho. Entonces, por eso, indirecta o directamente, muchas veces a conciencia y claramente lo hacemos, perseguimos y dañamos el nombre de Dios. Pero ¿cuál ha sido la reacción de Dios a nosotros? El texto dice en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y comienza a describir muchas de las bendiciones que nosotros tenemos. No merecíamos su bendición, no merecíamos la bendición de Dios, pero Él tuvo misericordia de nosotros cuando éramos enemigos, cuando nosotros blasfemamos el nombre de Él, aun cuando le perseguíamos. Entonces hemos de preguntarnos, ¿cómo nosotros hemos de reaccionar de una manera distinta a la que Dios ha reaccionado contra nosotros? ¿Qué derecho tenemos? Debemos de reaccionar entonces, cuando nos persiguen, nosotros reaccionamos bendiciendo y no maldiciendo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pero esa no es la única reacción. Continúa el verso 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Aquí vemos dos reacciones distintas. Hay diferentes extremos. El primero, gozaos con los que se gozan, y luego llorad con los que lloran. Vamos a ver esto. La palabra gozaos significa regocijarse, estar alegre. Esa debe ser nuestra reacción a aquellos que tienen gozo, aquellos que se están regocijando. Nuestra reacción debe de ser regocijarnos juntamente con ellos. Ahora, veamos en el ambiente natural, en el ambiente humano. ¿Cuál es la reacción natural ante una persona que está gozosa? Por cualquier situación que sea. Muchas veces nuestra reacción es de envidia. Muchas veces nuestra reacción, y más si esa persona está teniendo un gozo, una alegría, porque le sucedió algo que tal vez nosotros tuvimos que ceder para que esa persona tuviera ese gozo, entonces nosotros envidiamos. O tal vez, y eso suele suceder muchas cosas con nuestro corazón envidioso, que nosotros tenemos tiempo rogándole a Dios para que Él nos responda en alguna o en otra manera, y Dios responde a otras personas, y esas personas entonces se gozan. Y nosotros hemos estado esperando por tanto tiempo por eso, y nosotros no lo tenemos y Él sí lo tiene. Y entonces nuestra reacción es de envidia. Yo quiero darles un ejemplo con eso. Muchos de ustedes saben que mi esposa y yo hemos estado rogándole a Dios porque nos mande, ojalá de 3 en 3 hijos. Pero ha sido muy interesante la dinámica que Yaja y yo hemos tenido, porque en el caminar de que le hemos estado pidiendo a Dios por esto, vemos que personas, salió embarazada fulanita, menganita va a tener un hijo, personas que tal vez ni siquiera estaban buscando tener un hijo,
Y nuestra reacción, la reacción del malvado corazón nuestro, puede ser: Señor, pero nosotros lo estamos pidiendo desde hace mucho tiempo, pero nosotros vamos a darle una educación cristiana y nosotros queremos lanzarlos como flechas al mundo, como dice los salmos. Pero nuestra reacción correcta debe de ser gozarnos, porque Dios ha bendecido a otra persona y nosotros debemos de gozarnos con el gozo que esa persona ha tenido. Entonces nos enfrentamos a algo que ciertamente es difícil para el corazón humano: gozarse con el gozo de los demás. ¿Cómo entonces podemos vencer esta nuestra naturaleza de tener envidia de aquellos que reciben una bendición y se gozan en ello? Bueno, lo primero es lo que ya vimos: en nuestras fuerzas no lo vamos a tener. Pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón, de esa manera nuestra reacción va a ser como lo debe ser: gozaos con los que se gozan. Pero también hay algo más que se le puede añadir a esto, y esto recae sobre el tema de iglesia, y es que nosotros debemos de tener un entendimiento y una práctica correcta de que la iglesia es un mismo cuerpo y de que la iglesia es una familia. De tal manera que si nosotros tuviéramos claramente y aplicáramos rectamente este principio, esta verdad doctrinal de que la iglesia es un cuerpo, de que la iglesia es una familia, nosotros entonces nos gozaríamos con los que se gozan. Vean lo que Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 12. Pablo lo que está haciendo es explicándole a los corintios acerca de que la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros, de la manera que el ojo no le puede decir a la mano no te necesito, o de que el brazo no puede decir porque no soy pie, no soy del cuerpo, sino que Pablo dice y establece claramente que la iglesia es un cuerpo. Y en el verso 26 de 1 Corintios 12, él enseña una implicación de esta iglesia como cuerpo. Dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Porque cuando en nuestro cuerpo un miembro tiene un dolor, en nuestro cuerpo físico, todo el cuerpo se indispone. Pero cuando nuestro cuerpo está bien, todo funciona. Entonces, si interiorizáramos realmente este concepto de la iglesia como un cuerpo, este mandato nos sería más fácil de practicarlo. Cuando mis hermanos se gozan porque han recibido bendición, entonces nosotros nos gozamos con él, nos alegramos. No solamente sonreímos, no hacemos algo hipócrita, sino lo hacemos de verdad, de corazón nos gozamos. Gozaos con los que se gozan. Ahora nos vamos al siguiente mandato: llorad con los que lloran. Nos vamos al otro extremo: gozaos con los que se gozan, pero también cuando alguien sufre, cuando alguien está afligido, nuestra reacción ante esa persona y esa circunstancia tiene que ser también de aflicción. La palabra que se traduce como llorar aquí no se refiere solamente al acto de regar lágrimas y sollozar. Una persona podría llorar y no necesariamente estar afligido, sino que se refiere a un lamento que es causado por una pena o una tristeza. La reacción natural, la reacción humana ante el sufrimiento de otros, ¿cuál es? Muchas veces burla. En otras ocasiones, dependiendo si la persona es como contraria a nosotros, más bien lo que hacemos es alegrarnos de que la persona, qué rico que se cayó. Esas frases yo las he escuchado. Hasta programas de televisión. Eso es porque esa es la reacción humana, natural de nosotros. Pero ¿sabe qué? Esa no es la reacción que Dios quiere. Inclusive Dios la condena. Proverbios capítulo 17, verso 5 dice: el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Esa no debe ser nuestra reacción. Nuestra reacción tampoco debe ser de burla, de menosprecio. Muchas veces nuestra reacción es como: mira X persona, mira qué maricón, de menosprecio. El mandato aquí es que en lugar
de reaccionar de esa manera, que nosotros reaccionemos de una manera empática. Que nuestra reacción debe de ser de que si vemos a una persona lamentarse, nosotros ponernos en la misma situación, lamentarnos con los que se lamentan. La palabra empatía, que es un poco desconocida del vocabulario de nosotros, el diccionario la define como una identificación mental y afectiva con un sujeto en el estado de ánimo del otro. En otras palabras comunes de nosotros, es ponernos en los zapatos de la otra persona. La persona está sufriendo y nosotros nos vamos también a afligir con esa persona. Ay, pero qué difícil es esto para el corazón humano. El mandato aquí es entonces a que nos pongamos en los mismos zapatos. Vea lo que dice Hebreos 13:3, para verlo de una manera práctica, de una manera clara. Hebreos 13:3 nos dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros estáis en el cuerpo. Esa es la reacción. Sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran. Jesús en esta área también es nuestro mayor ejemplo, es nuestro modelo. ¿Recuerdan cuando muere Lázaro y Jesús va hacia donde está Marta, hacia donde está María, su hermana? Jesús manda a llamar a María y viene María y llora de una manera desconsolada. Dice Juan capítulo 11 versos 33 y 36, Jesús entonces al ver llorando a María y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ese es nuestro Señor compasivo, nuestro Señor que se compadece de los que están pasando aflicción. Y dice, no solamente se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Al mismo tiempo, con el sufrimiento de María y de Marta. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Se compadeció Jesús de aquellos que estaban sufriendo. ¿Cómo podemos entonces reaccionar de esta manera? Bueno, no tengo una respuesta diferente que la que ya les he dado. Aquí tenemos la misma respuesta, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, porque nuestra reacción natural, la de nuestro corazón, es la de tener la reacción que no debe de ser. Pero también en este sentido nos ayudará si tenemos un concepto correcto y aplicado a nuestras vidas de familia, de la iglesia como un cuerpo. Quiero leerles un comentario. Está en valga la redundancia, un comentario de la Biblia sobre Romanos que escribió Roy David Jenkins, que lo que hizo fue como resumir la enseñanza del doctor Martin Lloyd-Jones. Dice, la doctrina de la familia necesita tocar nuestros corazones para que estos mandatos tengan sentido para nosotros. Muchas veces vamos a la iglesia, alabamos, escuchamos la palabra y regresamos a nuestro hogar y cada uno hace lo suyo aisladamente. Hay poco compañerismo y aún menos entendimiento del corazón de que seamos una familia. Generalmente nadie sabe si el otro está afligido o jubiloso. Simplemente no debería ser así. Si mi hermano está regocijándose, entonces su gozo debería tocarme a mí, e igualmente su aflicción. Estos 3 mandatos que hemos visto: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Yo he querido demostrarles que esas son reacciones que van completamente en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no es así? Cada uno de nosotros tiende por naturaleza a reaccionar de la manera que no debe de ser. Y les he dicho también que no es que sea imposible para nosotros reaccionar de esa manera. Lo podemos hacer, pero necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Esos mandatos aquí se nos dan, solamente se pueden vivir de una manera sobrenatural, de la manera en que Cristo nos fortalece, nos empodera para hacerlo.
Si se vive en la carne, no lo vamos a vivir. Pero si lo vivimos andando en el Espíritu, lo vamos a hacer. Es aquí entonces donde tenemos que ver, no es tanto cómo están siendo nuestras reacciones, sino hacernos la pregunta: ¿está el Espíritu Santo morando en nuestro corazón? ¿Está ese ente poderoso que nos puede hacer vivir de esta manera en nuestra vida? ¿Es una realidad en nosotros? O tal vez hay alguno aquí que esté queriendo vivir la vida cristiana sin Cristo. O hay alguien aquí que está queriendo andar en el Espíritu sin el Espíritu. Es importante que lo que haya en nosotros sea esto. Tal manera que si usted en esta mañana puede ver su vida a la luz de estos mandamientos, si usted ve que esto está completamente ausente, puede que lo que usted necesite sea el Espíritu Santo de Dios morando en su corazón. ¿Cómo puedo tener el Espíritu Santo de Dios morando en mi corazón? Quiero terminar con eso. En Hechos 2, cuando Pedro está predicando, exponiendo el mensaje del Evangelio a todas las personas que le oían, dice que al oír esto, los que estaban ahí se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Y Pedro les responde de la siguiente manera: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que necesitamos en esta mañana es arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra fe en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y dice la Biblia que recibiremos perdón de nuestros pecados. Has reaccionado de manera incorrecta, has maldecido a aquellos que te persiguen, Dios te perdona. Te has burlado de aquellos que están afligidos, Dios te perdona. Has reaccionado de una manera envidiosa con aquellos que están gozosos, Dios te perdona. Pero Él pide que nos arrepintamos de nuestros pecados y que vengamos a Él. Si usted dice: yo tengo el Espíritu Santo de Dios morando en mi corazón, pero no es una realidad esto, aún sigo teniendo estas reacciones, entonces necesitamos que el Espíritu, ver nuestro corazón, que el Espíritu no esté siendo apagado o que esté siendo entristecido por un pecado sin confesarse. Necesitamos nuevamente también arrepentimiento de nuestros pecados. Yo estoy seguro que esto lo necesitamos todos. Tenemos que asegurarnos entonces, hermanos, de que nosotros estemos viviendo la vida en el Espíritu, porque en la carne no lo podremos lograr. Estas reacciones que estamos viendo acá y que vamos a estar viendo a continuación, debemos de tener esto bien claro. En la carne no lo lograremos, en el Espíritu sí. Mi pregunta final es: ¿tienes el Espíritu de Dios morando en tu corazón? Que el Señor nos ayude a responder esa pregunta. Vamos a ponernos en pie y terminar orando. Padre bueno, Padre santo, gracias por esta palabra que tú nos enseñas, que tú nos exhortas, nos corriges. Y Señor, yo sé que yo me paro en este púlpito no como el que lo ha logrado todo, sino como el mayor necesitado de tu gracia. Porque yo mismo, al predicar aquí a esta congregación, yo mismo me estoy predicando. Porque todos necesitamos ser corregidos por tu palabra. Y necesitamos, Señor, el auxilio de tu Espíritu Santo. La mayor preocupación que tengo en estos momentos es que haya personas aquí que estén queriendo vivir la vida cristiana sin la esencia que es Cristo y el Espíritu Santo morando en sus corazones. Por eso mi mayor ruego en este tiempo es que tú, Señor, vengas, que vengas y nos visites, que vengas y avives a este grupo de personas, que tu Espíritu Santo se mueva con poder, despertándonos a la realidad, teniendo la conciencia clara, limpia,
de que hemos pecado delante de ti y que necesitamos humillarnos, confesar nuestros pecados, volvernos de nuestros malos caminos, porque tú dijiste que si tu pueblo se humillare, que si confesare sus pecados, se arrepintiere de sus malos caminos, tú oirás, tú perdonarás y tú sanarás la tierra. Pero necesitamos humillarnos, porque tal vez mientras yo hablaba, muchas personas dirían: yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y su orgullo desbordándose de ellos. Que no sea así, Señor. Quebranta nuestro orgullo, quebranta este corazón inclinado al mal y llénanos de tu Espíritu Santo. Danos ese amor, como cantábamos antes, ese amor por el cual nosotros podemos amar sin fingimiento, esa luz que viene e ilumina todo en nuestro ser, para que nosotros asimismo podamos reflejar la luz de Jesucristo. Y que en todo esto, Señor, tu nombre sea glorificado. Acude a nosotros, atiende a esta oración, Señor. No cierres tu oído a nosotros, Señor. No vuelvas tu mirada, resplandece tu rostro sobre nosotros. Ven, Señor, ven y acude a nosotros que te necesitamos. Clamamos por tu gracia, Señor. Somos necesitados de ti. No podemos avanzar nada si no es por ti, por tu gracia desbordada en nuestros corazones. Oh Señor, glorifícate en esta mañana en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.